siglo XII, que hemos llamado el nuevo orden mundial, el después de la Segunda Guerra, tal como ya en la videoclase anterior lo hemos desarrollado. El objetivo es que profundicemos acerca de las diversas consecuencias que tendría para el mundo el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la videoclase anterior vimos, por ejemplo, los cambios territoriales que van a ocurrir en muchos lugares del mundo, que van a afectar especialmente a los países que han perdido la guerra. Por ejemplo, el caso de Alemania, que vivió la ocupación de las tropas aliadas y su división, las transformaciones que se van a desarrollar en la Europa del Este, de países que van a entrar en lo que se conoció como la órbita soviética, Rumania, Polonia, etc. Por otro lado, el fin del imperio japonés, etc. Hay muchas consecuencias territoriales. En gran parte, estos cambios territoriales se deben justamente a los acuerdos de los aliados. Y en este sentido conviene tener presente dos hechos, dos momentos que marcan estos cambios. Vamos por parte. En 1945 se realizaron, en el año que finaliza la guerra, dos conferencias donde se van a reunir los presidentes de las potencias triunfantes, con una serie, por supuesto, de equipos asesores, en la que los aliados van a decidir sobre la suerte de una serie de territorios que estaban en disputa. Muchos territorios que estaban en disputa, no solamente con las potencias que perdieron, sino que también entre ellos. La primera de estas conferencias que se realizó fue la de Yalta. Yalta es un lugar que está en la península de Crimea y esta conferencia se realiza entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. O sea, la guerra todavía no ha terminado. Se ve la posibilidad cierta del fin de la guerra. Sin embargo, Alemania está todavía combatiendo, Japón lo mismo. Así es que todavía está en una situación, ¿no?, donde se vislumbra que hay una finalización, pero todavía están ahí. Los acuerdos de esta conferencia fueron polémicos, se cometieron por los analistas, historiadores que han visto estas conclusiones después varios errores que se van a pagar caro. Para algunos historiadores, a partir de esta conferencia se inicia lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel tiempo. Se cuenta, por ejemplo, que un Roosevelt enfermo no fue tan categórico frente a las demandas de un Stalin bastante más vigoroso en sus decisiones, y por lo tanto hay una serie de hechos que habrían de alguna forma ensombrecido estas conclusiones. Por ejemplo, uno de los asesores más importantes de Roosevelt se dice que era un espía soviético, etc. Entre los detalles curiosos de esta conferencia se habla de que Roosevelt, para llegar acá, fue la primera vez que viaja en avión. Eso es lo que se cuenta. Y también, al mirar esta imagen, ya es un Roosevelt enfermo. De hecho, él moriría 2 meses después, exactamente 2 meses después. Murió el 12 de abril de 1945. Esta es la imagen de la conferencia de Potsdam. Potsdam es una localidad que está en Alemania. Y aquí, al medio, está el presidente Harry Truman. Roosevelt ha muerto y Truman, que era el vicepresidente, ya ha asumido la primera magistratura del país, de Estados Unidos. Esta conferencia de Potsdam se realizó entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Si vamos viendo las fechas relacionándonos con algunos sucesos que están ocurriendo, se ha rendido Alemania. Sin embargo, Japón todavía está combatiendo. Recordemos que las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki se lanzan una semana después que termina esta conferencia. Así que hay datos curiosos de estas conferencias. En la conferencia Potsdam se terminó de repartir y de, entre comillas, solucionar algunos temas con referencia, ¿no?, a lo que iba a pasar, especialmente en los territorios, las influencias, etc. Ambas conferencias polémicas. Veamos algunas consecuencias políticas. Podríamos decir que una consecuencia importante desde el punto de vista político es la caída del fascismo, tanto en países como Italia, Alemania, pero también en otros países donde ideología política había entrado bastante fuerte.
Otro fenómeno que va a desencadenar el fin de la Segunda Guerra es la descolonización. Hemos recordado que gran parte de los factores que inician la Primera Guerra Mundial fue justamente la de los imperios coloniales. Y ahora, ya como consecuencia de la Segunda Guerra, empieza un proceso de descolonización que va a tener su punto más alto en la década de los 60, tanto en África como en Asia. Y también otro hecho importante político es el establecimiento de una serie de regímenes comunistas en lo que se conoce como la Europa Oriental. Ya lo hemos mencionado anteriormente, en lo que se constituyó, en lo que se llamó la Cortina de Hierro, ¿no? Países como Polonia, Rumania, Alemania del Este, Checoslovaquia, etc. Se instauran regímenes comunistas satélites de la Unión Soviética. Sobre las transformaciones económicas, ya en la videoclase pasada hicimos referencia. Volvamos a este tema. Miremos de nuevo qué pasó. La economía europea está en ruina. Aquí no solamente, y lo hemos dicho anteriormente, no solamente los países que han perdido, como el caso de Alemania, como el caso en cierto sentido de Italia y de otros países, sino que también los vencedores. La economía inglesa, la economía francesa está en ruinas. Su capacidad productiva es mínima. Quedaron además muy endeudados porque para financiar la guerra tuvieron que firmar créditos para poder tener armamento, alimento, etcétera, y especialmente con algunas potencias como Estados Unidos, nuevamente muy parecido al caso que analizamos también en la primera guerra. Y por lo tanto, Estados Unidos se va a erigir como potencia mundial, porque el gran sostenedor de estos créditos justamente era Estados Unidos. ¿A quién le deben los europeos? A Estados Unidos. Y esto, como lo analizamos también en el caso de la Primera Guerra, Estados Unidos le interesa, por supuesto, también hay un interés económico y político de que estos países salgan adelante porque necesitan que alguien les compre sus productos y puedan favorecer su economía, y por lo tanto Estados Unidos desarrolla un plan que se conoció como el Plan Marshall, en referencia a un líder, a un militar que justamente realizó este plan. ¿Cuál era el objetivo del plan? La reconstrucción europea. Ese fue el gran motivo. Plan que en bastantes sentidos resultó. Muy luego, ya en caso de 10 años, la economía europea se había recuperado en gran parte. Imaginemos los países como Francia y Alemania, que ya están el año 56, por decirlo así, ya son países potentes. Y eso significó créditos que se le comienzan a dar a estos países europeos para su reconstrucción. Estados Unidos como potencia mundial no solamente va a ser en lo económico, sino que también en lo militar y también, por cierto, en lo político. Así que no olvidar este esquema, ¿no? Estados Unidos, terminada la guerra, procura además la reconstrucción de la economía europea a través del plan Marshall, fundamentalmente. Pero también se inicia después de la Segunda Guerra lo que los analistas han llamado un mundo bipolar. O sea, ya no hay aquí una serie de países, de potencias que están luchando por lograr cierta hegemonía, sino que fundamentalmente ahora las diferencias se van a desarrollar en este mundo a partir del año 45 en adelante entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro lado. Y se da inicio entonces a lo que se conoció como la Guerra Fría. Una guerra especial porque no es una guerra que se combate necesariamente en un campo de batalla, sino que es mucho más sofisticada y que va a terminar en los años 90 con el término de lo que se conoció como la Unión Soviética. Hechos muy interesantes que por supuesto que hasta el día de hoy tienen grandes consecuencias en el mundo y que por lo tanto seguramente podemos seguir analizando. Las sugerencias que hago, como siempre, es que pregunten, envíen sus reflexiones a través de los diferentes medios con que contamos. Y también averigüen acerca en qué consistió el Plan Marshall y la Guerra Fría. Estimados jóvenes, ha sido un placer
Espero que todos estos temas los puedan ir ustedes profundizando y ojalá que les sirva para su crecimiento personal. Que estén muy bien y nos estamos viendo en clases. Hasta luego.